El tema a trabajar, a compartir con ustedes, ¿verdad, compañeros? Es metodologías activas centradas en el estudiante. ¿Cómo trabajar esas metodologías? Bueno, tenemos un gran reto y es que, fíjense, en los medios de comunicación impresos, digitales, nos hacen un reto a los docentes y nos dicen la capacitación y la actualización han dejado de ser optativas. O sea, ahora yo no puedo decir, bueno, tal vez sí recibo esos cursos o en otro momento. Es que debemos estar actualizados y crecer para poder llenar las expectativas que demandan los estudiantes. ¿Cuál es, según el Foro Económico Mundial? Dice el top de las mejores habilidades que se deben formar en las universidades. Fíjense, pensamiento analítico e innovación, aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico y análisis, creatividad, originalidad e iniciativa, liderazgo e influencia social, uso de tecnología, monitoreo y control, diseño y programación de tecnología, resiliencia, tolerancia a la frustración y flexibilidad, razonamiento, resolución de problemas y generación de ideas. Este es el reto, profesores. ¿Estamos haciendo esto en nuestra docencia? Según las investigaciones que se han hecho a nivel superior, demandan la sociedad esta formación. Y preguntarnos nosotros ese reto, ¿lo estamos haciendo? Y ahí es donde entran las metodologías activas. Las metodologías activas es un proceso interactivo. Su contexto es el proceso de enseñanza-aprendizaje y todos los elementos inmersos en ellos. El profesor, el estudiante, el material didáctico, la planificación, la evaluación, las variadas metodologías, porque esto es lo que enriquece el proceso y da satisfacción a los docentes y también a los estudiantes. Hay varias clasificaciones de metodologías activas. Yo me voy a basar en lo que la Universidad y la Red de Castilla de la Mancha hace. En esta época de la pandemia, la educación superior se ha visto en la necesidad de implementar el uso de la tecnología y realizar la docencia en modalidad virtual. Para realizar esta docencia y tratar de tener una docencia con calidad y una formación con calidad, ha sido necesario hacer clasificaciones. En este caso, aquí podemos ver, hay muchas de estas, yo estoy segura que las aplicamos en los salones de clase, ¿verdad? Entonces, el reto es conocerlas, identificar con cuáles yo, profesor, me siento más cómodo o cuáles, digamos, me permiten alcanzar los objetivos de aprendizaje en las unidades o módulos de la asignatura y en función de ello selecciono la metodología que mejor me quede, ¿sí? Que mejor me quede para alcanzar los objetivos de aprendizaje en función del desarrollo de las competencias. Entonces, esta es una experiencia del curso de desarrollo y gestión de proyectos, ¿verdad? Yo utilicé el método del caso. Consideré importante, atendiendo las recomendaciones, que los casos deben de ser aquellos problemas que llaman la atención, que son de actualidad y que pues es importante que tengamos la mejor información.
Entonces se trabajó vacunación por COVID-19 en Guatemala. El recurso fue desarrollar una webcast. Para eso, en el método de caso, se planificó la actividad y se llegó a la presentación del trabajo. Entonces, fíjense, aquí en el curso, por ejemplo, tenemos el inicio. En la introducción, los equipos de estudiantes trabajaron este tema haciendo las investigaciones y enriqueciendo lo que debían demostrar. ¿Cómo estaba? Estamos hablando del mes de agosto, julio del año pasado. ¿Cómo estaba el proceso de vacunación en Guatemala? Entonces, hay una introducción, hay fuentes consultadas, luego la tarea específica, ¿verdad? Que es el proyecto con imágenes, así como lo saben hacer los jóvenes de diseño, ¿sí? El proceso, qué hay que hacer en el paso 1. Toda esta planificación se les presentó a ellos y ellos la adecuaron para realizar esta experiencia de trabajo. ¿Qué hay que hacer en el paso 2? En el paso 3 y así sucesivamente, hasta llegar, fíjense, al último paso donde ellos adjuntan las fuentes de información. Ahora, ¿qué recursos se utilizaron? Bueno, ellos plantean, por ejemplo, los avances de la pandemia, el semáforo de alerta, cómo estamos con la segunda dosis, cuál fue la metodología que ellos utilizaron, que es una metodología de gestión de proyectos, que es el PM4R, cómo se da la aplicación, ¿verdad? Entonces, tratando de vincular la teoría con la práctica. Entonces, se seleccionó la unidad de la clase, el módulo a desarrollar, y en función de ello, la práctica que había que hacer. Ahora, ¿cómo trabajar la evaluación? Bueno, siempre se les da una rúbrica, ¿verdad? Donde esta rúbrica está basada en criterios de desempeño de Marzano, ¿verdad? Marzano tiene una tipología, pues, apropiada desde el punto de vista, digamos, actualizado en evaluación, para evaluar en la virtualidad, ¿verdad? Entonces, aquí está qué se les evaluó, aquí está el link para trabajar con ellos y llegar a la conclusión, que es lo más importante. Entonces, cuestionarnos por qué hacer este proyecto, cómo trasciende que los guatemaltecos estemos informados, ¿verdad? Y por qué esa metodología y cuál es el aporte del diseño a este proyecto. Entonces, al final, decían los estudiantes, lo importante para nosotros es llevar a cabo una actividad de aprendizaje que se vincula con un problema nacional, ¿verdad? ¿Cómo lo resolveríamos o cómo lo entendemos, cómo lo explicamos de la mejor manera? ¿Cómo es el proceso para llevarlo a cabo? Entonces, este trabajo fue realizado por los estudiantes. Y entonces, por supuesto, esta es la práctica, pero me llevó etapas. Primero, seleccionar cuál era el módulo que se iba a hacer en esa actividad, cómo trabajar. Se presentó el caso, se explicó, se dieron muchas fuentes de información, se trabajaron en equipos y lo más enriquecedor fue la reflexión y la discusión de la plenaria. Que si pues no llegamos hasta ahí, que si hubieran representantes del Ministerio de Salud,
hubieran escuchado puntos de vista de jóvenes de diferentes áreas del país, dando sus propuestas de trabajo para mejorar el proceso de vacunación. Otra experiencia de trabajo fue el aprendizaje basado en proyectos. Motivados con hacer lo de la vacunación, conociendo ya el desarrollo de los estudiantes y retándolos, dije, bueno, ¿y si elaboramos proyectos y escojamos los temas? Entonces se dio libertad en esta metodología de que los estudiantes escojan los temas, y estos son algunos temas que los estudiantes escogieron, ¿verdad? Me dijeron, bueno, la experiencia de hacer una webcast o de hacer un blog es importante, nos sentimos cómodos, la tecnología es uno de nuestros fuertes y nos gusta diseñar. Ante eso, bueno, hicimos la segunda actividad. Estoy colocando, este es un trabajo de los estudiantes muy pertinente, fíjense, la pérdida de lenguas mayas en Guatemala. Entonces, este análisis, esta presentación del trabajo es el curso Desarrollo y Gestión de Proyectos, los lleva a una propuesta para su proyecto de graduación. Entonces, la guía de proyecto de graduación es un referente para que ellos empiecen a elaborar informes. En base a esto, bueno, lo estoy amarrando con el curso cuando ya les toque en su momento en el 10º semestre. Términos como qué es magnitud, qué es trascendencia, qué es vulnerabilidad, luego colocan aquí, fíjense, la metodología fue Startup, cuál es la competencia, cuál es el grupo objetivo, cuál es la herramienta tecnológica que van a trabajar, ¿verdad? Tienen una introducción bastante elaborada, ¿verdad? Es uno de los buenos trabajos que hicieron los estudiantes, el proceso de cómo se trabaja la hipótesis, cómo se valida, cómo se aplica esta metodología para hacer un proyecto de diseño, ¿verdad? Luego, qué recursos se utilizaron, ¿verdad? Y aquí colocan, fíjense, colocaron hasta videos. Entonces, cuando se escucha estas fuentes de información, decimos, al menos los que estábamos escuchando a los compañeros, decíamos qué importante es respetar y valorar nuestras raíces, ¿verdad? Llevarlos a que concluyan, ¿verdad? A que digan, mire, pero aquí cuáles son los resultados y por qué, ¿verdad? Y luego la evaluación. Entonces, por supuesto que esto ha servido para trabajar metodologías activas en el curso, dándoles la oportunidad a ellos que planteen sus temas. Cuando hablaron del tema de la educación sexual, me decían, mire, y podemos hablar de todos los temas. Claro que sí, pueden hablar de todos los temas que a ustedes les interesa, porque todo tiene un origen científico y desde ahí lo vamos a abordar, ¿verdad? Entonces, ya se dieron cuenta de con propiedad cómo hablar de los temas, ¿verdad? Pero para evaluar estas metodologías activas debemos tener primero una planificación de la actividad evaluativa y debe de tener coherencia con el proceso y el instrumento con el que lo vamos a evaluar y el acompañamiento a los estudiantes. Entonces, cuando estamos evaluando, yo estoy segura que esto no necesariamente tendríamos que estar en los salones de clase. Se debe hacer ahora desde la virtualidad. Esta retroalimentación en los procesos de los estudiantes. Motivarles y centrar su comprensión.
presentarles actividades de evaluación y de aprendizaje centradas en su carrera. Al identificar el potencial de los estudiantes, nos damos cuenta que podemos ir subiendo el nivel porque lo dan. Ellos se exigen y pueden presentar resultados completos, resultados ya muy elevados para su nivel y profesionales. Pero todo este proceso, por supuesto, lo que genera también es un conocimiento para poder ir evaluando uno su docencia, redireccionarla de la mejor manera. Y en todo proceso de evaluación es importante propiciar la autoevaluación, esa reflexión interior que provoque procesos metacognitivos, pero también la evaluación entre iguales. Es importante y ellos asumen el compromiso de evaluar a su compañero y de aprender a utilizar la rúbrica y decirle es que no está llegando a este nivel, ¿verdad? También la forma de evaluar puede hacerse con la tecnología. Ahora que estamos en esta modalidad, pues seguro todos las hemos utilizado y nos damos cuenta que la tecnología nos ayuda. Y la verdad es que después de esta forma de trabajo, creo que la mayoría nos vamos a quedar usando la tecnología porque nos facilita el trabajo y nos permite tener en corto tiempo los resultados para poder ayudar al estudiante a que vaya subiendo de nivel y a nosotros para redireccionar nuestro trabajo. ¿Cómo hacer una evaluación efectiva? No hay recetas. La evaluación es una acción humana y por ser una acción humana es subjetiva. ¿Qué tenemos que hacer los educadores? Tratar de quitarle esa subjetividad y llevarla al menor porcentaje. Eliminarla no podemos porque es una acción humana, pero tenemos que utilizar variadas estrategias, como por ejemplo la comunicación asertiva y eficaz. Realmente identificar si lo que nosotros estamos diciendo ellos lo entienden de esa manera, ¿verdad? Aunque se les dé la rúbrica, aunque se les entregue la planificación, hay algunos estudiantes que no entendieron el proceso. Entonces hay que tener esa audacia para decir, no lo entendió. Volvamos a explicarlo, volvamos a reunirnos. Y aquí es donde juega un papel importante el tutor estudiante. El tutor estudiante lo que hace es, se da cuenta de las debilidades de su compañero y él asume el papel de auxiliar, apoyándole y teniendo comunicación con el profesor para poder sacar adelante a su compañero. No todos los estudiantes aprenden de igual manera y por ello es importante conocer los estilos de aprendizaje. Pero los estilos de aprendizaje también tienen varias bases teóricas. Entonces, decir en qué clasificación de estilos de aprendizaje me voy a situar yo, profesor. Yo en lo personal trabajo con la clasificación de Cole. Me parece que es la que mejores resultados me da en mi docencia, pero hay variedad. Ahí es el profesor el que, en base a su formación teórica, decide la clasificación de estilos de aprendizaje. Los criterios de evaluación. Siempre es importante que los estudiantes participen, que conozcan la planificación de la asignatura desde el primer día de clase. Eso da señales, orienta, da el camino para que se puedan tener buenos resultados y que el estudiante conozca el objetivo de la tarea. No es una tarea
por hacer la tarea, es que esta tarea lleva objetivos de aprendizaje para el desarrollo de competencias que están definidas en el perfil de la carrera y también están definidas en esta asignatura que se está desarrollando. Entonces, no es cantidad de tareas, es calidad de tareas. Y ahí es donde cobra relevancia el trabajar los proyectos integrados. Pero no lleguemos a proyectos integrados en todo el semestre. Bueno, pero podríamos hacer actividades integradas en 2 asignaturas y poco a poco ir induciendo al estudiante a que no es la cantidad, es la calidad. Y esa identificación de la calidad y significatividad de las tareas nos va a nosotros profesores a ayudar y a disminuir esa carga de calificar, que también es importante que la tenemos que hacer. Entonces, existen determinantes en la práctica docente. Bueno, he desarrollado un módulo, una unidad, unos contenidos y ahora, ¿qué de eso voy a evaluar? ¿Sí? En la plática de la mañana decía el doctor, ¿cuántas veces hemos estresado a los estudiantes con evaluaciones que solo nos han permitido obtener un dato numérico para promoción? Pero realmente, ¿qué les quedó, verdad? Entonces, eso es importante que el profesor tenga esa agudeza de decir, de esto, ¿qué voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar? ¿Y qué es lo que voy a hacer con ellos? Y en la virtualidad que estamos, entender estas situaciones, los contextos de los estudiantes. Hay estudiantes que tienen acceso a Internet, pero que la red de Internet no es lo suficientemente potente como para permitir periodos largos de conexión. Entonces, ¿qué pasa si en una actividad que estamos haciendo en clase el estudiante tiene que salirse, como nos pasa a cualquiera de nosotros? Pues ser flexibles. Y la palabra sería aplicar el humanismo. En la virtualidad se puede hacer eso. Ahora, ¿cómo evitar la copia? Entre las 10 habilidades top que está recomendando el Fondo Económico Mundial, habla de el pensamiento crítico, habla de la innovación, de la creatividad. Entonces, hay que planificar actividades de aprendizaje donde se den esas competencias, donde esas habilidades queremos desarrollar y no quedarnos solo en la repetición de contenidos. Porque si hacemos de esa manera los instrumentos, entonces sí debemos preocuparnos por copiar. Pero si son actividades como, por ejemplo, estos 2 proyectos que presenté, ahí no puede haber copia, porque las temáticas son diferentes, las fuentes de información son diferentes, el análisis y la presentación de resultados también. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta ahora que estamos en esta modalidad. Pero la evaluación, siempre que se haga en docencia, debe de ser permanente, formativa, personalizada, participativa, consensuada y definida en criterios. Es decir, ¿qué es lo que se va a evaluar? Que nos entendamos, estudiantes y profesores, qué es lo que vamos a evaluar en cada una de las actividades. Hay varias técnicas de evaluación. Yo he colocado aquí algunos y pues he trabajado taller, webcasts, portafolio, foro virtual y proyectos de aprendizaje. Me han funcionado y al igual que los organizadores gráficos. Entonces, el mantener a los estudiantes activos ayuda a que estén entusiasmados y que estén interesados y la verdad es de que casi no faltan a clases, ¿verdad? Ahora, pero debemos de tener claro que el enfoque curricular de la carrera licenciatura en diseño gráfico es un enfoque holístico.
y tiene como base el modelo por competencias. Entonces, los instrumentos que vamos a desarrollar deben de ser cómo evaluar esas competencias en el aula. Pero para evaluarlas debemos de conocer qué me van a hacer las competencias. Debo de tenerlas, mis actividades activas. Eso es lo que estoy buscando. Para la reflexión, para mover los saberes, para que resuelvan problemas, para que integren los conocimientos de las diferentes asignaturas en esa buena resolución. En el contexto de la Escuela de Diseño Gráfico, trabajamos el modelo socioformativo del doctor Tobón. Y ahí se nos ha hablado de los niveles receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. Lo ideal es que los profesores tengamos claridad en llevar a los estudiantes al nivel autónomo. Lograr el estratégico superior sería el plus en cada curso que damos, ¿sí? Entonces, buscar eso, buscar que el estudiante sea crítico, buscar que el estudiante sea argumentativo, que se vaya solo, ¿sí? Que innove, que proponga. Eso es lo que se debe de buscar. Y para desarrollar las rúbricas necesitamos entonces conocer el nivel en que vamos a hacer la actividad. No todas las actividades las podemos llevar al autónomo. Por ejemplo, si vamos a hacer una lectura, lo que queremos es que tengan una comprensión general del tema. Pero esta es una actividad previa. La actividad evaluativa debería de ser en función de un nivel autónomo o estratégico. ¿Qué verbos? Bueno, ahí están los verbos que me permiten a mí utilizar el nivel al que quiero llegar. Esa es una rúbrica del informe final de proyecto Desarrollo y Gestión que se hizo al final del curso. Están los criterios, ¿verdad? La originalidad, la organización, el acoplamiento, la interpretación de la información, el nivel estratégico, el nivel autónomo, el nivel resolutivo y el nivel receptivo. Y aquí está la coevaluación, ¿verdad? Porque al lograr que el estudiante se sienta parte de la evaluación, ayuda porque es una perspectiva desde el punto de vista del estudiante para hacer los comentarios, siempre buscando que los comentarios sean edificantes, no para destruir, sino para señalar los errores y aprender del error, entender que en la evaluación el error es una oportunidad de aprendizaje. Y me quedo con esta reflexión. El profesorado debe asumir el reto de garantizar, fíjense, la formación de jóvenes que sean capaces de enfrentar y resolver problemas en el marco de la incertidumbre. Entender que lo que ocurre como un proceso definido solo se da en el salón de clase. Afuera es otra cosa. ¿Cómo apoyarnos en que nuestro proceso de enseñanza forme estudiantes para esa incertidumbre? También entender, este es el punto de vista del rector del Tecnológico de Monterrey, dice que a raíz de la pandemia el proceso de enseñanza y el aprendizaje se convirtió en algo más productivo. Fíjense bien, entendiendo que hay más productos, pero eso no quiere decir que hemos desarrollado totalmente un pensamiento crítico, un análisis, una generación de conocimiento, ¿verdad? Eso es lo que debemos de cuidar en la educación superior, ¿verdad? Entender que la tecnología y los espacios nos ayudan ahora a enriquecer de mejor manera estos conocimientos. Profesores, esto es lo que he querido compartir con ustedes. Estoy atenta a algún comentario o alguna ampliación del material que el día de hoy me han permitido compartir con ustedes.